Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos en Cristo, soy el pastor René Cerezo Trujillo, pastor de esta iglesia. El Señor viene pronto de San Pedro, Cholula, Puebla, México. El Señor ha puesto en nuestro corazón traer para ustedes el tema, el misterio del gran arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y dice el misterio, o sea que el gran arrebatamiento es un misterio. Le damos la bienvenida a todos los hermanos en Cristo que lleguen a unirse a esta predicación. Este misterio ya se está revelando, hermanos. El misterio del gran arrebatamiento ya se está revelando. Y es que la iglesia de Cristo no se queda a la gran tribulación. Primero viene el arrebatamiento y después viene la gran tribulación. ¿Pero qué creen? El Señor viene por una iglesia irreprensible. ¿Qué cosa es irreprensible? Una iglesia inocente, una iglesia pura, una iglesia inmaculada, una iglesia que no tenga mancha, una iglesia que no tenga arruga, una iglesia que no tenga adulterio, una iglesia que no tenga fornicación, una iglesia que hable con valor, con palabras celestiales, porque dice el Señor que el Espíritu Santo acomoda las palabras a nuestro espíritu. Las acomoda. A ver, vean ustedes 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, por favor. 1 Corintios 2, 13. El Señor acomoda las palabras espirituales, por favor. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, el Espíritu acomodando nuestro espíritu, palabras espirituales. ¿De acuerdo? Entonces, así es como debemos nosotros de actuar también, que nuestra conducta refleje el aprendizaje de nuestro Dios que ha tenido en nosotros, que nuestra conducta refleje lo que estamos hablando. Porque si estamos hablando una cosa y estamos actuando de otra forma, tampoco es correcto. El Señor viene por una iglesia irreprensible. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así debemos de estar. Dice, y todo vuestro ser sea santificado. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y lo digo por todos, porque los niños también entran en acción. Los niños también deben de obedecer a mamá y deben de obedecer a papá. Deben de estar irreprensibles, que no les estén llamando la atención. Por eso ahorita los niños se van a ir a su escuela bíblica y tienen que demostrar que son dignos hijos de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. 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 Nos ponemos de pie. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe el conocimiento
de estos niños. Guíe a la pastora Sandra Lulio Ramos, que la guíe en tu palabra, Señor. Oh Dios, Espíritu Santo, guíalos, Señor. Enséñales, Padre Santo, y ayúdeles a recordar todo lo que han estudiado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hijos. Que Dios los bendiga. Amén. Entonces, el Señor viene por una iglesia sin arrugas. Miren, esto es algo realmente muy difícil, pero bien difícil. Viene por una iglesia sin arrugas. Efesios 5:27. Viene por una iglesia sin mancha. Viene por una iglesia irreprensible, como lo estamos mirando. Una iglesia pura. Una iglesia inocente. Y dice Efesios 5:27, yo me voy a presentar a la iglesia. O esa iglesia va a ser presentada para mí, porque me la voy a presentar yo mismo, dice el Señor. Una iglesia sin arrugas. Efesios 5:27, por favor. Efesios 5:27. Pégase los demás, más fuerte. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Y nos dice la Biblia, nos dice el Señor, que ahorita estamos en el momento preciso, le llama plazo. Estamos en el momento preciso. ¿Para qué? Para pedir perdón. Todo lo que tenemos adentro de nuestro corazón lo debemos de expresar. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida, ahorita es el momento que lo debemos de hacer. Ahorita. Daniel 11:35, por favor. Ahorita es el momento. Daniel 11:35 y Daniel 12:10, por favor. Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán por ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Estamos en el plazo. Estamos ahorita adentro del plazo respectivo. Dice, aún para esto hay plazo. Y acuérdense ustedes que estamos ahorita en el la última grada, el último peldaño para entrar al gran arrebatamiento. El Señor no quiere que nadie se quede. El Señor te está previniendo, iglesia. A ver, vamos a una fiesta. Vamos a una boda. Y si vamos a una boda, yo creo que todos estamos pensando en un traje adecuado para la boda, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Verdad que sí? Entonces, yo tuve una convivencia ayer, dije, bueno, pues me llevo la unidad, voy a llevar esta ropa, así, asado. Me preparé. El Señor también te está preparando. Dice, yo voy por ti, iglesia, pero quiero una iglesia inmaculada, irreprensible, una iglesia inocente, que no tenga mancha, que no tenga pecado, que no tenga nada que la pueda acusar. Y dice nada. Y te lo está diciendo desde ahorita, que ya te vayas preparando. Daniel 12:10, por favor. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán limpiamente, y ninguno de los limpios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ninguno de los impíos, ninguno de los
malvados van a entender. Miren, ayer yo le dije a mis compañeros, antes de otra cosa, compañeros, permítanme hacer oración. Y dice la palabra de Dios, así les dije, y dice la palabra de Dios en Filipenses 2:10, que ante el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla, ¿de qué? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo me arrodillé delante de todos y les dije, el que lo quiera hacer, lo puede hacer. Alcé mis ojos después y nadie lo hizo. Pero ¿qué nos acaba de decir Daniel 12:10? ¿Qué nos dice? Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué? Sí lo saben. Los entendidos sí lo saben. Esto les digo a ustedes porque muchas veces ustedes mismos van a reuniones y van a, porque las clausuras, me acordé ahorita, y como maestro te invitan a una clausura. Maestra, le invito a mi casa, pues terminando de aquí voy para allá. Maestra, le invito a mi casa, pues de allá ahora voy para acá. Ah, bueno, pero ¿qué te dice la Biblia? Los impíos no van a entender tu conducta, pero tú sí la entiendes, por lo tanto tú debes dar gracias. ¿Ya entendieron? Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Ahora miren ustedes, el Señor le dice a su iglesia, ya está preparando el Señor a su iglesia, le dice a su iglesia, prepárate porque yo voy a descender en el tercer día. Así que prepárate, iglesia, voy a descender al tercer día. Éxodo, capítulo 19, versículo 11. Éxodo 19:11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá. Jehová descenderá. Hasta ahí, hermano. Dice, prepárate, porque al tercer día, dice, prepárate para el día tercero. Iglesia, prepárate para el día tercero. ¿Por qué? Porque al tercer día, ¿qué? Descenderá. El Señor descenderá. ¿De dónde va a descender? Del cielo. Va a bajar el Señor del cielo. ¿Cuándo? El tercer día. Ahora, preguntamos, Señor, ¿y cuándo es el tercer día? Ah, pues el tercer día es ¿qué? El tercer milenio. El tercer día es el tercer milenio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Porque para el Señor, segunda de Pedro 3:18. 3:8, perdón. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, ¿cuándo va a descender el Señor? Al tercer día. ¿Y cuándo es el tercer día? El tercer milenio. Porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es al tercer milenio. Entonces veamos el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Después de 2 días nos dará vida. Oseas 6:2.
Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Amén. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará. Entonces ya quedamos que el Señor viene en el tercer milenio y lo reafirma. Oseas 6:2 lo reafirma y te dice que durante 2 días nos va a dar vida y al tercer día nos levantará. Pero si estamos en el tercer milenio, ¿cuánto tiempo tiene un milenio? 1000 años. 1000 años. Entonces, ¿en qué momento será el periodo que nos levante? Nos da la respuesta, ese gran mensaje que nos da el profeta Oseas. El profeta Oseas nos dice que ese levantamiento va a ser en la madrugada del tercer milenio. Fíjate cómo nos da esa respuesta. Oseas 6:3, por favor. En Reina Valera. Nos dice así, Oseas 6:3, vamos rapidito. Oseas 6:3. Y conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Es decir, el alba es a mediodía, es en la tarde. ¿Cuándo es el alba? En la madrugada. Entonces el Señor viene en el tercer milenio, en la madrugada del tercer milenio. Y ahora estamos ¿en qué año? 2023. Por lo tanto estamos en la madrugada del tercer milenio. ¿Ven cómo nos va ayudando el Señor a interpretar su palabra? Aplausos a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Miren nomás. El Señor viene en la madrugada del tercer día. En la madrugada del tercer milenio. Y proseguiremos en conocer al Señor porque Él viene de la parte celestial. ¿Y viene qué? Viene a recibir a su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Fíjense cómo nos dice. Me voy a permitir decirlo yo. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:16, fíjense cómo dice, y el Señor mismo, o sea que no manda ningún ángel, ya levantó el Señor a su iglesia. Y viene el Señor a recibir a su iglesia. Y te dice, el Señor mismo. ¡Ay, qué grande! ¡Qué maravilloso! El Señor mismo, con voz ¿de qué? De mando, con voz ¿de qué? De arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Descenderá del cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Que baja el Señor a recibir a su iglesia. ¿Y qué más dice? ¿Y los qué? Y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que murieron con Cristo. Eso nos lo está diciendo el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 1. Por favor, dice, perece, se muere el justo y no hay quien se dé cuenta, no hay quien piense en ello. Se muere el piadoso y no hay quien entienda, aún así, que de delante de la gran tribulación, aleluya, es que quitado el justo. Es quitado el justo. Por favor. Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Que de delante, o sea,
antes de la gran tribulación es quitado el justo. Esos son los que van a resucitar primero. Ya descendió el Señor del cielo a recibir a su iglesia. ¿Y ahora qué le dice? ¿Qué le va a decir a su iglesia el Señor? Le va a decir: entra, pueblo mío, cierra tras ti tus puertas, escóndete un momento. ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años en lo que pasa la gran tribulación. Anda, pueblo mío. Fíjate nomás qué hermoso. Ya la iglesia está en las nubes esperando al Señor. Y esto va a suceder en el tercer milenio, como dice Éxodo 19:11. Iglesia, prepárate para el tercer día, que el Señor va a descender. ¿Y cuándo será el tercer día? En el tercer milenio, porque nos dice 2 de Pedro 3:8, que para el Señor un día son como 1000 años. ¿Y qué? 1000 años como un día. Y te dice 6:2, que durante Oseas 6:2, te dice que durante 2 días te dará vida, y al tercer día te va a resucitar. Al tercer día te va a levantar. Y dice, y el Señor va a venir como el alba, en el versículo 3. Como el Señor va a salir como el alba, o sea, va a salir en la madrugada. ¿Y de dónde va a salir? De la parte celestial. Va a llegar aquí a las nubes, aquí a la tierra no, a las nubes en el aire. Y va a recibir a su iglesia. Y le dice Isaías 26:20, por favor. Le dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un momento. ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años. En lo que pasa la gran tribulación. O sea, que el Señor nos esconde en esos aposentos, por favor. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. En lo que pasa la indignación, en lo que pasa la gran tribulación. Esto quiere decir entonces que nosotros estaremos con el Señor, porque el Señor preparó los aposentos. Les dice a los apóstoles: es necesario que yo me vaya, porque voy a prepararles, ¿qué cosa? Su morada. Juan 14:2. 1 y 2, por favor. 1 y 2. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces el Señor ya les avisó: yo me voy porque les voy a preparar un aposento. Gracias a Dios. Aplausos a nuestro Dios Todopoderoso. El Señor va a preparar ese aposento. Por eso el Señor se fue a preparar nuestro aposento. Cuando estemos allá en las nubes, el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y le va a decir: iglesia. Dice: y los muertos en Cristo van a resucitar primero, los de Isaías 57:1. Los justos. Y nosotros que hayamos quedado también seremos transformados. Y dice: iglesia, anda, mi pueblo, anda, pueblo mío. Porque cuando estaba aquí en la tierra les dijo:
voy allá con mi padre, voy a prepararles los aposentos. Y cuando está la iglesia ya esperando al Señor, le dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tu puerta. Escóndete, ¿qué tanto tiempo? Un momento, 7 años, en lo que pasa la gran tribulación. Y le dice el apóstol Pablo a los corintios, miren cómo les dice, para que entre la iglesia de Cristo al cielo. Ahí viene la respuesta a la pregunta que usted me dijo en una ocasión, hermano. ¿En qué seremos transformados? ¿Se acuerda usted? Para que entre la iglesia al cielo, es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, seamos ¿qué? Transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, por favor. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados, pero la pregunta es esta: ¿en qué seremos transformados? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes son todos? Toda la iglesia. Los que murieron en Cristo y los que hayamos quedado. A ver, repetimos, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, dice, todos los que murieron en Cristo van a ser resucitados y van a ser transformados. Y los que hayamos quedado también seremos transformados. Pero nos dice el Señor, aquí viene lo que estábamos preguntando, murieron en Cristo, dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, por favor. Viene una transformación. Los que murieron en Cristo van a ser resucitados incorruptibles. Porque eso le dice Pablo a los Corintios. Dice, ¿quieres entrar al cielo con el Señor? En Isaías 26, 20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un momento en lo que pasa mi indignación o pasa la indignación. ¿Quieres entrar a tus aposentos? Entonces debes de conocer esto, no te espantes. Todos tenemos que ser transformados. Tanto los que van a resucitar en Cristo y que van a ser transformados, como los que quedamos. Primera de Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está la pregunta. Los muertos que van a resucitar incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. La pregunta es esta: ¿en qué seremos transformados? Ya dijo 1 Corintios 15:51, todos vamos a ser inmortales, todos vamos a ser transformados. Y en el 52 dice que vamos a ser inmortales. A ver, lo repetimos.
Decimos que Primera de Corintios 15, 51, ¿no? Sí. 51. ¿Lo vas mirando, amigo, por favor? Sí. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el 51, todos vamos a ser transformados. Y en el 52, ¿quiénes son todos? Los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles y nosotros seremos transformados. La pregunta es esta: ¿en qué seremos transformados? Vemos Isaías 40:31, por favor. Isaías 40:31. ¿Dios, hermano? Hay una parte donde dice que seremos como los ángeles. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero dice, los que esperan en Jehová. ¿Quiénes son los que esperan en Jehová? La iglesia. Tendrán nuevas fuerzas, dice, levantarán alas como las águilas. Pero no dice que vamos a levantar alas y seremos águilas. Dice cómo, o sea que es una comparación. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Pero entonces, aún todavía no nos contesta, la Biblia todavía no nos contesta la pregunta: ¿en qué seremos transformados? Seremos transformados, ya lo mencionó, en inmortales. En inmortales, lo dice Primera de Corintios 15:53. Por favor, búscalo, amigo. Ahí estamos. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos inmortales. Ahí está una transformación. Pero ¿en qué seremos transformados para que seamos inmortales? Vamos a ver entonces, seremos transformados, seremos igual a los ángeles, pero no seremos ángeles. Es Lucas 20:36. Seremos igual a los ángeles, pero no seremos ángeles. Lucas 20:36, por favor. Dice Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ya no podemos más morir. ¿Por qué? Porque seremos iguales a los ángeles, pero no seremos ángeles. Seremos iguales a los ángeles. Y como los ángeles, ya no tendremos hambre, ya no tendremos sed, ya no tendremos calor. Así son los ángeles, seremos iguales a los ángeles. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Apocalipsis 7:16, por favor. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, sino ni calor alguno. Ya no tendremos hambre. Estaremos con el Señor. Ya no tendremos hambre. Ya no tendremos sed. Ya no tendremos calor. ¿Y saben qué? Una sorpresa. Ya no tendremos sueño. Hermano, pero esto no se referirá, como ya estamos en la presencia del Señor, ya no careceremos de nada, porque Por eso precisamente la transformación. Porque cuando visitan a Abraham, les dio de comer. Ellos no le pidieron. No, pero digo, les dio. Sí, les dio de comer, sí, pero no le pidieron.
No le digo dame porque tengo hambre. A eso iba, porque ya estando en la presencia del Señor. No tendremos hambre, no tendremos calor, no tendremos frío. Seremos iguales a los ángeles. Y además, ya para aquellos que les está venciendo el sueño, en algunas predicaciones, aquí no pasa eso. Solamente en otras predicaciones les llega a vencer el sueño. Ya no tendremos sueño, no tendremos cansancio, ya no nos dormiremos. Isaías 5:27, por favor. No habrá hambre, no habrá entre ellos cansado. Por favor. Isaías 5:27. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Isaías 5:27 dice: no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Esto es, que debe de estar preparado para la guerra. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer a todo su ejército celestial, y esa es la iglesia. Es primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Y el Señor traerá consigo a todos los que durmieron en él, por favor. A todos. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces viene, por eso debemos estar preparados, tanto cuando ya estemos con el Señor. Nos está diciendo: a ninguno se le desatará el cinto, ni de los lomos se le romperá la correa de sus sandalias. Entonces el Señor viene por su iglesia, seremos transformados en inmortales, seremos iguales a los ángeles. No tendremos cansancio, no tendremos hambre, no tendremos sed, no tendremos sueño. Y además, el cuerpo que vamos a recibir, porque vamos a ser transformados en inmortales, el cuerpo que vamos a recibir, en el cual se va a transformar nuestro ser, va a ser luminoso y resplandeciente. ¿Han visto algunas series bíblicas así? ¿Sí? Es como cuando sale Jesús de la tumba. Exactamente. Seremos de cuerpos luminosos y seremos resplandecientes. Mateo 13:43, por favor. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Acuérdense que los versículos se pueden tomar por partes, porque cada una encierra también su complemento. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Ese va a ser nuestro cuerpo, un cuerpo luminoso. Seremos iguales a los ángeles, pero no seremos ángeles. Amén. Y además, ¿qué creen? Además, regresaremos a nuestra etapa de la juventud. Los viejos se van a convertir en jóvenes. ¡Ah, qué gusto! ¿Verdad? Se están riendo. Hasta el sueño se les quitó.
Los viejos se van a convertir en jóvenes. Los jóvenes se quedan jóvenes y los niños tendrán que ser jóvenes. ¿Por qué? Porque Adán no precisó ser niño. Acuérdense que el Señor es Rey de Reyes y el Rey y Dios de las leyes. Entonces los niños pasan a ser jóvenes, los viejos pasan a ser jóvenes y vamos a ser perfectos. Si ahorita utilizamos lentes para leer, ya no hay problema. Si ahorita ya se nos cayeron los dientes, vas a tener todo nuevo, no te preocupes, todo nuevo, vas a ser perfecto. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 33, versículo 25, por favor. Su carne será más tierna que la del niño. Job 33, 25. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿A poco no vale la pena seguir a Cristo? Amén. Amén. Aplausos, Señor. Quieren aplaudir, aplaudan al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, volveremos a ser jóvenes. Los jóvenes se quedarán jóvenes, los niños llegarán a ser jóvenes. Tendremos nuestra piel, nuestro cuerpo va a ser más tierna que la piel del niño. Tendremos un cuerpo resplandeciente, un cuerpo luminoso. Seremos inmortales. No tendremos hambre, no tendremos sed, no tendremos cansancio. No vamos a tener sueño. Pero los muertos, los que resucitan también. Sí. Todos. Sin Todos. miedo en Cristo. Sí. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es que mire, cuando resucitemos, si es que nos vamos antes, ¿sí? Nos vamos a encontrar. Y el Señor se va a encargar de presentarnos. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 14. A ver si estamos aquí. ¿Qué les dije? Segunda de Corintios 4:14. 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Que el Jesús, que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿ya ven? Entonces nos va a presentar el Señor. Mira, estos son mis hijos, esta es mi iglesia. Estos son los que se santificaron, estos son los que me obedecieron. Vamos a estar con el Señor. ¿Ya se fijaron? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Los que creemos en Cristo debemos de fortalecernos en su palabra, debemos de buscarlo todos los días. Pero por eso les dice ahí en Daniel 11:35, te debes de purificar, te debes de depurar, debes de emblanquecerte. Y nos dice Daniel, léanlo, Daniel 11:35, por favor, léanlo. Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Estamos ahorita en el plazo. Y dice Daniel 12:10, muchos se purificarán, muchos se emblanquecerán, pero eso solamente para los entendidos. Y dice la palabra de Dios, ayer en esa convivencia, yo sí me arrodillé al Señor. Y es que el Señor me ha dado entendimiento de su palabra. Y si yo sé de su palabra, ¿qué debo de hacer? Obedecerla. Que aquel no lo hizo, dice, los impíos no la van a entender. Pero tú, que estás recibiendo mi palabra, si la entiendes.
Y por lo tanto, tú sí te debes de arrodillar. Amén. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿qué pasa? Es como si nos avergonciaran. Te vuelves enemigo del Señor. A ver, búscame Mateo 12:30, por favor. Mateo 12:30. Te dice, o estás conmigo. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. El que no conmigo, no recoge y Desparrama. Si no, quiere decir que tú debes de actuar con el ejemplo. Que si no lo vas a hacer, entonces, pues estás mal. Sí, debes dar el ejemplo. Por eso dice el Señor en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Debes de amarlo con todo. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces tú lo debes de amar con todo y no te debes de avergonzar del Evangelio. Dice Pablo, no te avergüences del Evangelio, porque el Señor también se va a avergonzar de ti. Es que me da pena porque estoy en este convivio. Entonces el Señor va a decir, yo también te desconozco porque tú no me reconociste. ¿Ya se fijaron? Entonces estamos en el momento preciso de demostrarle al Señor que lo amamos con todo. Es que me da pena arrodillarme porque aquel no se arrodilló. Porque aquel es un impío, aquel no entiende, aquel no comprende, pero tú sí sabes. Tú sí lo debes de hacer. Es que tú eres un fanático. Qué bueno, gracias a Dios. Soy fanático, pero por nuestro Dios Todopoderoso, el único que me puede salvar, el único que me va a salvar, si yo creo en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu Y el casa. único que intercede ante Dios se llama Cristo. Jesús dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién? Jesucristo, hombre. Aleluya, gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Pero pequé. ¿Qué le voy a hacer? Pedir perdón. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita abogado. Ahorita tenemos abogado ante Dios Todopoderoso. Y Él es el que intercede, pero también tenemos un acusador. ¿Quién es? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él es el que está acusándonos. Pero cuando venga el arrebatamiento, ya no va a tener a quien acusar. Ya nos fuimos. Y Él estará entonces súper enojado, ya lo vimos esto, que va a hacer una gran batalla en el cielo. Lo van a arrojar. Y entonces va a hacer arrojar y va a estar con gran coraje, con gran ira. Por eso dice la palabra de Dios, dice, ay de los de la tierra, porque Satanás ha bajado con gran ira, con gran coraje, con gran enojo. Y empieza la gran tribulación, porque resucita su hijo, el anticristo. Pero nosotros ya estamos con el Señor. Empieza la gran tribulación. Por eso te dice Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete. ¿Cuánto tiempo? Un minuto, un momento, que son 7 años, en lo que pasa la gran tribulación. Aleluya, gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Amén. Ahora bien, miren,
Repetimos 1 Tesalonicenses 4:16, nos dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y en el 17 nos dice, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. ¿Y qué dice el último? Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta es esta: ¿acaso así estaremos en las nubes siempre con el Señor? No, porque tiene que bajar la nueva Jerusalén espiritual. Apocalipsis 26. Hasta el tercer cielo vamos. Apocalipsis 26. De allá, del tercer cielo, dice el Señor, Apocalipsis 26. Bienaventurado. Apocalipsis 26. Bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en cuál? En la primera resurrección. Porque dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte que llamamos El terrenal. estar- La de que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. A ver, búsquenlo. Apocalipsis 20, 14. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15. Y los que no fueron, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ya es el juicio final. Ya es el juicio final. Aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero va a ser lanzado en la muerte al lago de fuego. Por eso dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque ya no va a tener una segunda muerte, sino que seremos ¿qué? Seremos ¿qué? Sacerdotes ¿de qué? De Dios y de Cristo, Y reinarán con él y 1000 reinaremos años. ¿con quién? Con Cristo. 1000 años. ¿A dónde? 1000 años. ¿A dónde van a ser esos 1000 años? Aquí en la tierra. ¿Y de dónde se va a gobernar el Señor? Jerusalén. Desde Jerusalén, desde el monte de Sion. Sion es Jerusalén. Sí. Desde ahí va a gobernar el Señor. Búsquenlo en Isaías capítulo. A ver, ahorita ustedes el libro de Isaías. Ahorita les digo Isaías capítulo 2, versículo 3, por favor. Isaías 2:3. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Desde Jerusalén va a gobernar Jesús. Porque Jerusalén fue puesta por Dios Todopoderoso. ¿A dónde? En medio de todas las naciones. En medio de todas las naciones. A ver, permítame, si lo podemos encontrar en el libro. Si no, búsquenlo por internet, por favor. Búsquenlo. Jerusalén, aquí en internet, dijo. Jerusalén fue puesta en medio de todas las naciones, por favor. Es el libro de Ezequiel. Jerusalén. Jerusalén fue puesta en medio de todas las naciones.
Ahorita no tengo internet. ¿No tienes internet? Como se formatió. Bueno, seguimos. Ahora bien, Cita bíblica, Jerusalén es puesta en medio de toda la ahora bien, como nosotros seremos iguales a los ángeles, no seremos ángeles, seremos iguales a los ángeles. Entonces no nos podremos casar y tampoco darnos en casamiento. Ezequiel 5:5. Bueno, el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, nos dice que, por favor, así ha dicho Jehová. Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Entonces Jerusalén está en el centro de todas las naciones. Y desde ahí va a gobernar ¿quién? Jesús. ¿Durante cuánto tiempo? 1000 años. Durante 1000 años. Y nosotros que seremos transformados en inmortales, ya no podremos más morir, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. No tendremos sueño, no tendremos hambre, no tendremos sed, no tendremos cansancio, ya no se van a dormir en las predicaciones. Me van a doler las rodillas. Vamos a ser perfectos. Aleluya, gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Y como seremos iguales a los ángeles, ya no podemos casarnos y tampoco darnos en casamiento. Lucas 20:35. Lucas 20:35. Mas los que fueron tenidos por dignos. Lucas 20:35. Para los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ya ven? Ya ve. ¿Ya ven? Nos salvamos. Es que pasa una cosa. Miren, cuando Jesús viene por su iglesia, que es el arrebatamiento, como lo acabamos de ver ahorita, Él viene soltero. Viene soltero por su iglesia. Pero en su segunda venida aquí a la tierra, ¿qué creen? Viene a desposar. Ya viene casado. Sí, porque ya se celebraron las fiestas allá, la fiesta del Cordero allá en el cielo. ¿Ya me entendieron? Cuando el Señor viene aquí por segunda ocasión a la tierra, ya viene casado con su iglesia. Ya baja la fiesta. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Ya ver, aplausos, Señor. Ya va a venir casado con su iglesia. Por eso dice aquí, dice que como seremos como los ángeles, ya ni se casan y tampoco se dan en casamiento. Seremos iguales a los ángeles. Lucas 20:35, por favor. Lucas 20:35. Mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se dan en casamiento. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Y los que fueren tenidos por dignos. Esa palabra digno me gusta bastante, porque digno quiere decir merecedor. Que seas merecedor. Por eso te dice Lucas 21:36. Lucas 21:36 te dice: velad pues en todo tiempo orando, para que seas digno, merecedor de escapar de todas las cosas que vendrán, que es la gran tribulación. Por favor. Lucas 20:36. 21. 20. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De estar en pie quiere decir que vamos a estar con el Señor. Y después de estar con el Señor allá en el tercer cielo,
Es la única ocasión que estaremos. Porque las bodas se realizarán en la casa del novio, en el tercer cielo. Pero debemos tomar muy en cuenta que de allá vamos a descender aquí a la tierra y vamos a gobernar aquí en la tierra con el Señor. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿A dónde? Aquí en la tierra durante 1000 años. Apocalipsis 26, por favor. Bienaventurado y santo, por favor, el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 25. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, Apocalipsis 26. Sí, es 6. 26. Yo escuché Apocalipsis 25. Es Apocalipsis 26. Sí. Entonces, vamos a reinar con el Señor 1000 años. Pero nuestro cuerpo va a ser transformado. Va a ser un cuerpo inmortal. Va a ser un cuerpo brillante como el sol, relumbrante como el sol. No tendremos cansancio, no tendremos sed, no tendremos sueño. Hermanos, si todos vamos a ser sacerdotes, vamos a gobernar con Jesucristo. ¿Sobre qué vamos a gobernar? Sobre todas las naciones. Pero si todos somos iguales, digamos Sobre todas las naciones el Señor sabe cómo nos va a hacer que nosotros gobernemos. Va a hacer, pero sobre todas las naciones que hayan entrado al milenio. Porque no van a ser las naciones tal y como están ahorita. No, tienen que aprobar que sean dignos de estar en el milenio. ¿Ya me entendió? Dignos. Y acuérdense ustedes que los que van a pasar con cuerpo terrenal solamente va a ser ¿quién? El pueblo judío. Entonces, quiere decir que los que entremos a la iglesia vamos a gobernar a los judíos, digámoslo así. Los que entren, Sí, los que entren con el mismo cuerpo terrenal. Va a haber nacimientos. Durante el milenio va a haber nacimientos. Y van a vivir 800, 700, 800, 900 años. Y van a estar leyendo la Biblia. Mis palabras, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. 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 Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Escuela bíblica, vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Escuela bíblica, por favor. Bien, hermanos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites conocer el gran misterio del arrebatamiento. Pablo le dice a los corintios, todos vamos a ser transformados. Tanto los que murieron en Cristo como los que queremos, vamos a ser transformados. Y vamos a ser transformados en inmortales. Y seremos iguales a los ángeles, pero no seremos ángeles. Ya no vamos a tener hambre, ni vamos a tener dolor, ni vamos a tener sueño, ni vamos a tener cansancio. Seremos iguales a los ángeles con un cuerpo resplandeciente como el sol, con un cuerpo y piel más tierna que la de un niño. Seremos jóvenes. Los viejos serán jóvenes, los niños serán jóvenes, los jóvenes serán jóvenes, para alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Y allá, cuando estemos con el Señor
vamos a regresar aquí a la tierra, a gobernar con nuestro Dios Todopoderoso. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que nos das, tan grande, Señor, describiendo el gran misterio del arrebatamiento. Porque cuando estemos allá en las nubes, el Señor nos va a decir: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un momento. 7 años en lo que pasa la gran tribulación. Oh, qué maravilla, Señor Dios Todopoderoso, el misterio del gran arrebatamiento. Y todas aquellas personas que quieran recibir a Cristo Jesús lo pueden hacer. Si ya lo recibiste, lo puedes volver a recibir. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, porque nos permites conocerte, y a tu iglesia le dices: prepárate. Y a todas las personas que quieran recibirte, Señor, pueden decir tu nombre, su nombre. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento por haberte ofendido. Me arrepiento por mis mentiras, por las malas palabras que salieron de mi boca. Me arrepiento, Señor, de todo corazón y te pido perdón, sabiendo que solo en Cristo Jesús encuentro salvación y vida eterna. Por eso el día de hoy yo te recibo, oh Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, creyendo y declarando que tú has perdonado mis pecados y que no te volverás a acordar de mis pecados, creyendo y declarando que mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Padre, por la gran bendición que me das al encontrar salvación en ti, oh Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios y tú me resucitarás en el día postrero. Y tu iglesia, que ya recibiste a Cristo, el Señor te da un plazo, y el plazo es hoy, para que te arrepientas de todos tus pecados, porque el arrebatamiento, dice el Señor, está cerca y no quiere que te quedes a la gran tribulación. Él quiere y viene por una iglesia pura, inmaculada, sin defecto, sin arrugas, una iglesia santa y gloriosa. Así que, iglesia, prepárate para recibir al Señor allá en las nubes, porque Él va a descender del cielo en el tercer día, el tercer milenio, en la madrugada del tercer milenio. Gracias, Señor, te damos por la gran bendición que nos das al predicar el misterio del gran arrebatamiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén. Y te pedimos tu bendición, Señor, dándoles tu bendición a todos nuestros hermanos en Cristo que se hayan unido. El libro de Números, capítulo 6, versículo 24, tu palabra dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús,
recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y amén. Aleluya, que Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Amén.